La saga PES fue disfrutada por muchos hasta que Konami volvió a tener esa costumbre de matar sagas creando eFootball, soportando la saga Pro Evolution Soccer. Es así como muchos de nosotros nos refugiamos en los anteriores juegos de la saga, ya sea con el mítico PES 6 o el espectacular PES 2013, entre muchos otros. En mi caso en particular decidí volver a jugar al PES 2011, en parte porque la temporada 2010-2011 fue de las que más me marcó como fanático del fútbol y por otra parte es un juego que soporta mi computadora, ya que entre nos quería jugar al PES 2013 pero solo aguantó hasta el 2011. Así que tomando en cuenta el tiempo que le dediqué sería bueno empezar por este juego para empezar a hablar de videojuegos en general, algo que tenía pendiente en el canal desde el principio. Es obvio decir que el PES 2011 es inferior a la última entrega de FIFA y a la penúltima entrega de Konami en bastantes aspectos, pero PES 2011 tiene el factor nostalgia, algo que no tienen los dos últimos ejemplos. Recordar los viejos equipos es bastante curioso. Mirar el Atlético de Madrid de Agüero y Forlán, el PSG antes de los petrodólares, cuando el Valencia rifaba, la Juventus con Del Piero, el último gran Milan, el Inter de Cambiaso, Milito, Samuel, Zanetti, la Barcelona de Puyol, Iniesta, Xavi, Pedro, Villa y... el Real Madrid de Casilla, Ramos cuando jugaba de lateral, Xabi Alonso, Higuaín, Di María, Cris... PES siempre ha tenido el problema de la licencia para algunos equipos y selecciones. Afortunadamente PES tiene una comunidad muy activa para solucionar esto, haciendo parches de la temporada e incluso haciendo parches para la temporada actual a pesar de ser un juego de más de 10 años. Además de agregar cosas como marcadores, balones, escudos de competencias, jugadores e incluso cánticos. En mi caso utilizo este parche, aunque por mi parte agregué a los uniformes de la temporada por separado. Sea como sea, la nostalgia es algo que los viejos juegos de fútbol siempre nos van a dar, y este juego es especial por salir en un año mundialista, por lo tanto ese factor nostalgia se hace aún más grande. Al principio de la quinta generación de consolas la saga mantuvo prácticamente el mismo estilo de juego de PES 6, juegos muy rápidos que en comparación a la saga FIFA, de un toque más realista, PES se notaba como si fuera un juego de arcade. No fue sino hasta el PES 2010 que el juego se hizo un poco más lento, seguía siendo un juego rápido pero en comparación a lo que veníamos teniendo se sentía más pausado. Siguiendo esa misma línea, PES 2011 tiene un gameplay aún más lento, el cual diría que se mantuvo hasta el PES 2013. No es un juego de velocistas, si intentas quitarte el equipo contrario con un jugador haciendo sprints no vas a llegar muy lejos. Eso es en parte porque en el nivel de dificultad máximo la defensa contraria se vuelve difícil de sobrepasar, presionan muy bien y saben cómo cerrar los espacios. Con esto no quiero decir que los jugadores rápidos sean inútiles ni mucho menos, son bastante necesarios, pero la habilidad de velocidad queda en un segundo plano al lado de la principal habilidad del juego, la cual es el pase. Al ser un juego con un ritmo más lento, la posición del balón se vuelve muy necesaria a la hora de ganar un partido. Dar el pase al hueco sería de las mejores formas de meter gol. En este juego el tema de los disparos tiene su ciencia, no es lo mismo patear un balón en carrera que caminando. Para los disparos lejanos convendría bastante hacerlo mientras hacemos un sprint, y si estamos cerca de la portería conviene pegarle con poca potencia o hacer un tiro fino. Para esto último en mi caso será necesario presionar R1 y disparar, aunque esto último se puede configurar en opciones. Los porteros son competentes, de vez en cuando hacen cantadas y a veces tienen la costumbre de caer de estómago por alguna razón. Fuera de eso no será tan fácil batirlos y un portero con media arriba de 85 por lo general sería garantía de atajadas. Algo que es muy de la saga de PES son los estados de forma, los cuales indican si un jugador está en buena condición, si es aceptable o si es mala. Esto puede que moleste a algunos, aunque afortunadamente a la hora de jugar un partido amistoso podremos escoger el estado de forma de los equipos. No sé si en este juego debutan, pero tenemos distintas cartas de habilidades, en donde podemos encontrar mejoras para el pase de primer toque, barridas, definición, efectividad a la hora de cobrar penales, saque de banda largo, entre otras cosas. Otra cosa buena de este PES es que en el menú de estrategia podemos escoger la posición exacta en la que queremos que estén los jugadores. Y esto queda muy bien dependiendo cómo quieres jugar. ¿Quieres jugar al ataque? Adelanta las líneas y pon más jugadores enfrente. ¿Quieres jugar más defensivo? Atrasa a tus jugadores y pon una línea de 5, además de darte las herramientas tácticas de siempre. El apartado donde se nota más la diferencia entre un buen jugador y un jugador promedio es a la hora de moverse, en especial cuando se necesitan hacer giros. Hacer pases con un buen jugador no supondrá ningún problema, en cambio con un jugador normal tendremos que ser más precisos. Esto mismo aplica a la hora de tirar y hacer entradas. En general el gameplay me parece satisfactorio, aunque hay un par de cosas que no me terminan de gustar.
Para empezar, no sé por qué a veces cuando haces o te hacen una entrada limpia la marcan como falta. Cuando te pasa a tu favor no hay problema, pero si es al revés te dan ganas de tirar toda la mierda. La segunda cosa que no me gusta es en referencia a los penales. Cuando nos toque patear en una tanda tenemos esta vista, con la portería de frente, todo muy cómodo y que es muy familiar con respecto a los demás juegos de fútbol. En cambio, si nos toca cobrar o atajar un penal durante un partido tendremos esta vista, cambiando la dirección a la hora de patear. Con el tiempo te acostumbras, pero no quita que sea molesto y que no le costaba tanto a los programadores mantener la posición que siempre se ha usado a la hora de cobrar penales. En cuestión de los gráficos debo aclarar que los tengo en mínimo, es lo que hay, pero para la época se veía muy bien y hoy en día podría decir que se ve decente. A la hora de comparar gráficos, PES siempre fue mejor que FIFA y tenía que, tomando en cuenta que tenía menos equipos. Dicho todo esto, el gameplay de este PES diría que se siente bien, es bastante cómodo y responsivo a la hora de jugar. Como de costumbre tenemos el modo amistoso en donde podremos jugar un partido rápido contra la máquina o con un amigo. Además de eso está un modo espectador para ver un partido sin jugar y el modo en línea que obviamente está abandonado. Eso sí, extraño la opción de jugar una tanda de penales rápidamente. Después tenemos la Champions League, que por mucho tiempo fue partner de PES hasta que pasó a ser parte de FIFA, aunque curiosamente la saga de FIFA había hecho un juego de la Champions en 2006. En este modo podremos jugar un torneo para conseguir la Champions o jugar un partido rápido de la misma manera que el modo de juego anterior. Como principal novedad en la saga PES podremos jugar la Copa Libertadores, con su propia invitación y todo. De la misma manera que la Champions, aquí podremos empezar un torneo para conseguir la Copa Libertadores y jugar un partido rápido. Otro modo de juego son las ligas y copas donde podremos jugar torneos con el equipo que queramos dentro del campeonato. También tenemos el modo de entrenamiento, aquí podremos tener un entrenamiento libre para probar estrategias o controles y practicar las pelotas paradas. También hay que mencionar los modos de comunidad y en línea, que por obvias razones nos sirven. Los modos de juego principales serán Liga Master y el ser una leyenda, como viene siendo de costumbre durante hace varios años. En Liga Master podremos utilizar ya sea un equipo con los jugadores reales o jugar con las leyendas de leyendas, aunque echo de menos que no podemos hacer nuestro propio equipo con uniforme, nombre y escudo propio. Algo que no me gusta es que al principio tenemos que hacer una especie de tutorial para contratar a un jugador. El problema es que nos obliga a pasar unas fechas del calendario por los cuales nos dejará menos tiempo nosotros para negociar los fichajes que queramos. Quitando esto, la Liga Master es bastante entretenida, en especial el proceso de pasar de ser un equipo pequeño a uno de élite. Nuestro trabajo no solo será dirigir al equipo, como tal se podría decir que seríamos un director deportivo, ya que tendremos que contratar personal como podría ser un entrenador, otro para los porteros, preparador físico, ojeador y fisioterapeuta. Obviamente entre mejor sean las habilidades del personal, más caro será contratarlos, entonces tendremos que racionar nuestro dinero para pagar el salario de los jugadores o las inversiones que tengamos para el equipo filial y los socios. Tener una mayor inversión del equipo filial podría dejarnos mejores promesas. Con las inversiones tendremos mejores recompensas por parte de los patrocinadores cuando se cumplan ciertos objetivos, como podría ser de que X jugador juegue X cantidad de partidos o que quede en el equipo ideal de la temporada. Aunque esto de las inversiones dependerá de cada uno de nosotros, si es que nos conviene o no, sobre todo si nos deja el dinero suficiente para hacer fichajes, ya que en este juego tiene su chiste fichar. De entrada dependerá del nivel de nuestro equipo, ya que si no jugamos competencias europeas o si estamos en segunda división será más difícil fichar a los jugadores que queremos. Es por eso que en un inicio nos tendremos que conformar con jugadores poco relevantes u optar por cesiones. Aunque también dependerá de los clubes, ya que si es un jugador titular será difícil llevarlo a nuestro equipo. Tener un buen ojeador nos permitirá saber las habilidades de los jugadores y sobre todo saber qué tan probable es fichar un jugador. Y para finalizar, lo que más me gusta de la Liga Master es que la mayoría de los jugadores pueden llegar a crecer a una gran media, y no es necesario tener que ver videos de joyas ocultas para saber qué jugadores fichar. Obviamente hay jugadores que parten mejor que otros, pero la idea es que con hacer que un jugador juegue varios partidos es suficiente para que su media crezca. Ser una leyenda empezó como un modo de juego en el PES 2009, y rápidamente se convirtió en un icono de la saga. La idea de hacer un jugador que pase de jugar en un pequeño equipo hasta convertirse en una estrella era algo que mucho nos gustó. Lo que más me gusta es la personalización y el progreso de nuestro jugador. En juegos más recientes es muy fácil estar en un equipo decente, por lo tanto no hay un reto lo suficientemente entretenido para mantenerte jugando. En cambio aquí es muy difícil conseguir un buen equipo, como mínimo tendremos que esperar 3 temporadas hasta llegar a un equipo decente, hasta eso tendremos que jugar con equipos pequeños con compañeros más malos que el puto hambre. Una de las cosas que haremos será entrenar los aspectos que queremos, como podría ser el pase, el disparo, el regate, la defensa y o la velocidad, esto con los puntos de habilidad, aunque también podremos utilizar esos puntos para aprender una nueva habilidad con las cartas que mencioné antes. Dependiendo de qué tantos puntos invirtamos tardará una X cantidad de semanas. Por último quiero añadir que en el modo ser una leyenda y Liga Master son las únicas formas que tendremos para jugar la Europa League, la UEFA Super Cup y el Mundial de Clubes. Los dos últimos torneos entiendo que no estén disponibles en el menú principal al ser torneos compuestos por una sola final, pero con la Europa League me gustaría que estuviera por lo menos en la opción de Liga o Copa. Con todo esto, el modo ser una leyenda fue de los modos de juego en los que más pasé tiempo,
Como opciones aparte de PES 2011 tenemos editar, donde podremos cambiar cosas como traspasos, jugadores, estrategia de los equipos, nombres de la liga, composición de las selecciones y como novedad podremos editar estadios. Las opciones son limitadas, pero esto no quita que podamos hacer nuestros estadios y dar un pequeño paso hasta PES 2013, última vez que se estuvo esta opción en la saga. También está el contenido extra, donde podemos comprar peinados especiales, balones, partes de estadios, equipos clásicos, jugadores, etc. Esto con puntos que consigamos jugando partidos. También está la galería, donde podremos cambiar el fondo de pantalla y reproducir la repetición de los goles que ya hemos guardado. Para agregar quisiera mencionar el soundtrack del juego, que es de mis soundtracks favoritos. Tiene una buena lista de canciones como Microdancing de Babasónicos, 50.000 y El Inferno de Nina Seeley, Theo de Apples, Celestial de Crystal Castles, Causing the Vampires Weekends, entre otras. Lo que puedo sacar es que PES 2011 es de los juegos que más le he dedicado horas en cuestión de juegos de deportes. Puedo pasar horas jugando al ser una leyenda y otras horas más jugando a la Liga Master. Si tienen la oportunidad, dense el gusto de probarlo. Lo que siempre motiva al jugar juegos de antes es la nostalgia y la curiosidad, y es por eso que me gustaría hacer más reseñas de juegos, sobre todo de PlayStation 2, como los Ratchet & Clank, una saga que me gusta, y por qué no otros juegos de fútbol retro. Aunque por comodidad empezaré por Grim Fandango o quizás también por Enter the Gungeon. De todas maneras, muchas gracias por ver el video y que tengan bonito día.